Nuevamente, gracias a todos y a todas y bienvenidos una vez más a este espacio de recolección cualitativa acerca de la memoria histórica de los saberes psicológicos o de la psicología, del campo de la psicología en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y en esta oportunidad me es grato encontrarme con Sandra López, una persona también significativa de esa historia y de ese desarrollo de ese campo del conocimiento humano de la psicología en nuestra alma mater. Bienvenida, Sandra, y gracias por aceptar la invitación a nuestra convocatoria. No, muchas gracias, Dalbert, por abrir este espacio de reconectarnos un poquito con lo que fue nuestro proceso por la universidad. Entonces, es muy grato. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ti. En ese orden de ideas, interesante saber desde tu perspectiva qué piensas de precisamente de la Universidad del Valle. Pues para mí la Universidad del Valle fue como un camino de transformación. Yo digamos que cuando estaba en el colegio eh, era muy buena para las matemáticas y muy buena como para los números. Me gustaba leer poco. Entonces, los profesores me decían, pues, tú deberías de ser ingeniera. Em, y alguna vez a mí me interesó mucho entender, porque tenía unos compañeros que me dio mucha tristeza que en una parte, digamos, del camino perdieran el año, ¿no? Y yo estudiaba con ellos y bien, y llegaban a los exámenes y bueno, ahí cero o se rajaban, y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, si tú estás entendiendo qué es lo que está pasando. Y esa pregunta un poquito me empezó a surgir y es, ¿qué pasa como con la mente de la gente? Y empecé a preguntar en el colegio, en esa época, digamos, yo soy de Pasto, Nariño, en esa época la psicología, pues, de hecho en mi colegio no había psicóloga, sino era trabajadora social. De hecho, no había psicología en Pasto. Entonces, digamos que empecé a preguntar y ellos me dijeron, mira, yo creo que la rama que de alguna otra manera puede estudiar esto que a ti te inquieta es la psicología. ¿M? Y sin pensar, porque no tenía ni idea qué significaba eso, pues me presenté a la Universidad del Valle. Gracias a Dios, pues todo funcionó. Entonces, bueno, pasamos pues de algún otro, bueno, pasé en la universidad y digamos que una de las cosas que para mí fue como revelador es cuando en los primeros semestres estuve con Miriam Vega y hablaban un poquito de los esquemas mentales, ¿no? Y ahí fue como que yo dije, uy, esto era lo que estaba buscando y me encarreté muchísimo, aprendí a leer muchísimo, aprendí a disfrutar leer. eh, y sin dejar pues de lado, siempre he sido buena con la matemática, siempre me iba bien en psicometría y estas cosas, pero me gustó mucho eso y para mí la universidad, de hecho yo creo que todo lo que hoy hago realmente está ahí centrado, ¿no? O sea, como que esa es la esencia de mi quehacer cotidiano. Fue un campo de entrenamiento en la universidad, literal. O sea, creo que el haber tenido un enfoque mucho a la investigación, al pensamiento crítico, a la conexión de alguna otra manera con las realidades humanas, para mí fue como, de verdad, o sea, me disfruté cada momento. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Haber sido como un campo de entrenamiento de herramientas personales, de herramientas profesionales, pero digamos que fue sí, como haber pasado como por toda una serie de experiencias que me dieron una visión de lo que hoy de hecho hago, ¿no? Entonces, para mí eso es la Universidad del Valle. Y ya que aprovechando que ya nos anticipaste en parte de cómo es que escoges precisamente ese campo del conocimiento humano de la psicología, aunque te iba muy bien y también te gustaba en parte la parte del número, de lo que tenía que ver con matemáticas, álgebra y demás, detállanos por favor o amplíanos esa parte de esa historia, de esa llegada y cómo comienza ese desarrollo tuyo en la universidad y aparte de lo que mencionaste ya de llamarte la atención acerca de los esquemas mentales, eso que enseñaba, por ejemplo, Miriam Vega en procesos cognitivos y demás. ¿Cómo ampliamos más esa parte académica tuya durante ese periodo tan precioso de tu vida? Claro, mira, yo llegué en el año 92. Pues llegué a la universidad, evidentemente para mí fue un cambio bien complejo, porque pues fue cambiar como de colegio a universidad, de Pasto a Cali, que pues Pasto es una ciudad un poco más pequeña
y bueno, Cali pues era otra dimensión. Y pues de cambiar un poco de vivir en casa de papá a venir pues como alquilar una alcoba en una casa donde muchos estudiantes alquilaban, ¿no? Entonces fueron muchos procesos. Em, digamos que para mí, yo creo que también hay una relación entre la universidad y evidentemente el contexto de Cali. O sea, no solamente la universidad, sino también la gente de Cali para mí fue como una segunda familia. Muy bonito todo, o sea, una apertura muy cálida de alguna otra manera, como a nosotros que éramos los foráneos. Y digamos que todo este paso por la universidad, pues como les digo, o sea, fue un despertar, ¿no? O sea, empezar como a descubrir cosas que yo tenía por allá como preguntas o intuiciones de alguna otra manera de ciertas cosas que me llamaban la atención. Entonces, digamos que en ese camino fui descubriendo, pues me acuerdo mucho al principio de Alonso Tejada, cuando recién empezamos la universidad y con los cursos de introducción a la psicología. Luego, pues como les contaba lo de Miriam Vega, que yo decía, pucha, o sea, buenísimo, o sea, el tema de entender cómo funciona la mente, entender cómo aprendemos. De hecho, yo estuve participando en una investigación sobre el tema del uno y la unidad, que era todo un concepto interesante que iba pues a dimensionar un poco el aprendizaje de las matemáticas. Fue una cosa súper, así como, voy a poner una palabra, como estimulante todo el tiempo, ¿no? O sea, era una estimulación constante. Y yo hice este proceso. En ese tiempo en la universidad tenía pues lo que uno llama los enfoques, uno como que escogía un camino. Y a mí me pasó algo muy curioso, que es una anécdota que siempre la cuento, y es en ese camino como cuando uno decía, bueno, usted se va por humanismo, organizacional, psicoanálisis, cognición y desarrollo, pues por dónde, ¿no? Como yo tenía esa pregunta de la mente y la emoción, porque eran como lo que yo vi en ese momento cuando tuve ese tema en el colegio, porque no era solamente cómo pensamos, sino yo no entiendo por qué es que cuando llegamos y se sientan, se bloquean, ¿sí? Entonces había un tema entre entender todo el tema de esto, cómo sucede. Y en ese proceso, pues también, evidentemente, tuve unas grandes mentoras, María Eugenia Villalobos, que la llevo en el corazón, Miralba Correa, que fue, mejor dicho, una maestra en todo sentido. Y en ese proceso, de alguna otra manera, de empezar a definir, yo tenía clarísimo que cognición, eso era seguro, ¿no? Pero por el otro lado, a mí me gustaba mucho el tema clínico, pero a mí me daba pánico Lorenzo Baneño. O sea, yo decía, Dios mío, este señor, todo el mundo le dicen que es una cuchilla, es difícil, y yo digo, a veces uno pues como estudiante, pues tiene que vencer muchos temores, ¿no? En ese proceso, ¿no? Yo tenía una beca en la universidad que la hacía a través, pues porque era de fuera, tenía una beca que tenía que tener unos promedios y me dio mucho miedo al principio enfrentarme un poquito a eso. Eh, y bueno, ¿no? Empecé con organizacional, me metí así como organizacional y más o menos fui a 2 clases y dije, o sea, no me nace, o sea, yo sentía como que quería leer y no podía, o sea, decía, esto no me conecta. Y ahorita les cuento porque por ahí terminé, pero bueno, de otra manera, no me conecta. Y un día, pues me acuerdo que en esa época estaba Floral Bacano, que también era una maestra también, y fui a hablar con ella. Y le dije, mira, pasa esto, yo hice esta decisión, pero no me siento bien. Y ella fue la que me dijo, nada, o sea, estás a tiempo, cambia, y cambié. Y me fui por el lado de psicoanálisis. Y fue un camino impresionante. Empecé a entender que Lorenzo Baleño tenía una visión básicamente de la clínica demasiado profunda y eso me pareció súper bonito también. Eh, un personaje con unos criterios muy claros de cómo entender lo humano y de cómo aproximarse al humano. Creo que con él yo aprendí a entender que cuando uno interviene en la realidad hay que saberse ubicar en esa intervención, o sea, y yo creo que eso para mí fue súper formativo en la forma, además, como hoy también entablo todas las relaciones, porque creo que eso también no solamente es desde lo clínico, sino desde lo humano, te le enseña a uno a tener como una postura, a tener un lugar, a saberse ubicar, en fin, ¿no? O sea, todos esos aprendizajes con él fueron maravillosos. Y pues seguí con el camino también de cognición y desarrollo. Y bueno, o sea, fue como, de verdad que me lo disfruté. O sea, yo creo que para mí la universidad significa también mucho disfrute en el conocimiento. Tuve unos compañeros
era un equipo alguna vez, Érico Rentería, que en esa época pues estaba en la parte de psicología social, nos decía que nosotros éramos un equipo, pues como voy a decir, muy competitivo, ¿no? Pero yo creo que al final cuando uno empezaba, y hoy se devuelve, y alguna vez que nos volvimos a reunir con muchos de mis compañeros, no era un tema, sino que éramos amantes del conocimiento, o sea, nos encantaba, o sea, disfrutábamos el tener criterio, el tener puntos de vista, ¿no? Y a veces eso puede sonar como, uy, estos grupos son como, sí, como que entre ellos hay un tema como de competencia, pero yo creo que al final fue al revés, ¿no? Creo que yo agradezco haber tenido los compañeros que tuve, porque finalmente también estimularon precisamente ese aprendizaje, generaron esos procesos de alguna otra manera reflexivos, y eso para mí fue fundamental. Entonces terminé, terminé luego, y ahí es donde viene el tema, porque iba así como enrutada en psicoanálisis, cognición y desarrollo. em, Al final cuando teníamos que hacer el tema de cómo es se escucha como rebote del audio, ya. Cuando había que hacer la profesionalización, ¿te refieres? Cuando ya tenía que hacer las prácticas, ¿sí? O la práctica. La práctica, entonces, me acuerdo que Miralba, porque además de verdad, yo de hecho alguna vez dije, tengo que ir a verla, porque pues yo trabajé con ella también como monitora de análisis de discurso en el aula, que también era con el tema del posgrado. Y en algún momento yo dije, bueno, pues voy a coger pues, la vía de la cognición. Y ya tenía todo listo. Y me dijo, mira, este es el colegio, o sea, ya tenía como una práctica en un colegio. Y, y por ahí conocí a Hernán de los Ríos, que es otro mundo, era el tema de la psicología organizacional. Entonces yo dije, bueno, él alguna vez me dijo, oiga, yo hice un curso se me fue el nombre del profesor, pero digamos que hice un curso sobre el tema del Rocha, y en ese curso me dijo, oiga, usted tiene muy buena capacidad de análisis, ¿por qué no va a esta empresa? Porque ya necesitan a alguien que analice entrevistas. Estudiante, pues era de otra ciudad, no tenía, pues dije, bueno, esto pues es una primera experiencia laboral, entonces chévere, me voy, o sea, porque todo el tiempo había sido investigación en la universidad. Entonces, bueno, me fui y conocí a Hernán de los Ríos. Y E al principio, igual, e igual estabas estudiando psicología y era una aplicación posible de ello. claro, pero mira que a mí me pasó algo muy curioso porque pues terminé esa parte que llamaríamos organizacional, que es como la nombran, pero al final yo me ubiqué, yo lo que en algún momento se rebota la idea, la voz se rebota, no sé si soy yo, o es que se rebota un poquito el audio. Escuché bien la última parte. Estaba hablando acerca de lo de Hernán, Ah, ok. de que hubo un cambio allí. Bueno, entonces digamos que fui con Hernán, y en ese proceso, digamos que él me dijo, bueno, mira, estas son las entrevistas, la idea es analizar qué piensa la gente. Digamos que al final luego entendí que esas son las entrevistas a consumidores, o sea, en el mundo del marketing. Era un mundo que no tenía ni idea que existía, Psicología del consumidor. psicología del Una consumidor. De hecho, luego yo me especialicé en eso, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues miremos a ver qué hay aquí. A mí el tema de analizar me encantaba, de aprender siempre ha sido un aprendiz de alguna otra manera eterna. Entonces dije, bueno, empezamos por ahí, pero yo empecé a leer estas entrevistas y yo no entendía, o sea, yo decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué es lo que tengo que entender? Estas señoras dicen una cosa y luego dicen otra y se confunden, y yo le decía, lo único que te digo es que hay un tema de poca claridad en la gente de este tema. Pero ellos me decían, no, 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 es que no tienes que entender la persona, lo que tienes que es entender la relación con el producto. Ok, ok. Entonces empecé como en ese proceso de poder decir, bueno, o sea, esto es otra cosa. ¿Sí? O sea, esto me están pidiendo un nuevo lugar. Y vuelvo por eso que yo digo que lo que más me dio la universidad es tener una posición en el mundo. O sea, yo como que al final dije, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y yo para qué o qué estoy aquí? Y,
Y de alguna otra manera me empecé a preguntar, bueno, ¿y yo para qué voy a estar aquí? ¿O cuál es el sentido de que yo esté aquí? O sea, ¿cuál es el rol de la psicología aquí? ¿No? Pero a mí lo que me empezó a llamar la atención, y es porque en ese camino yo, digamos que la empresa que era de Hernani eran de unos profesores de la Universidad del Valle, de hecho eran varios, se llamaba Assessment ¿Eh? Center. Entonces, yo empecé a trabajar con ellos y ellos trabajaban con Colgate en esa época. Y de alguna otra manera, pues, uno de los gerentes de allá, pues, como que hubo mucho tema de conectarse a la investigación, ¿no? Entonces era una pregunta constante, Vení, pero ¿cómo es que piensa la gente esto? ¿Y desde dónde se conecta? ¿Y los códigos de comunicación? ¿Y por qué entienden este mensaje así? Y pues, bueno, eso a mí también me empezó a cautivar. Entonces, en algún momento tuve que decidir, y yo dije, bueno, o la hago del lado de cognición, o la hago de este lado de la parte más organizacional, ¿no? Es como, lo pongo así porque yo no lo veo ahora así, ¿sí? Como lo veía en esa época. Ujú. En esa época, en tu proceso de exploración. Claro, y es que además que la universidad tenía un posicionamiento, si lo vemos desde ese punto de vista, muy asociado para mí, como alumna, lo voy a hablar, ¿no? Porque pues, era el rol que estaba en ese momento en mí. eh, para mí era una universidad centrada en investigación de cognición, o sea, era como fuertemente cognición y desarrollo y fuertemente también la parte clínica, o sea, entonces, como que yo veía las otras disciplinas como la parte organizacional, la parte humanista, eh, sí, o sea, como de otra manera. O sea, yo como que yo decía, sí es una posibilidad la psicología social, y todo, pero no lo veía como el fuerte de la universidad, ¿sí? Entonces, claro que era difícil a ver, decir, bueno, me voy por este camino o me voy por este otro camino. Y al final, pues como me gusta, siempre me ha gustado explorar y abrirme a otras cosas, yo dije, pues esto es algo que no conozco y quiero darme la oportunidad de conocer. Además, ya tenía la formación en cognición, o sea, tenía muchos otros conocimientos que me daban una perspectiva diferente a abordar las cosas. Tenía todo el tema clínico, la forma de entender básicamente las emociones, de cómo la emoción y la cognición van. Entonces, me metí por el lado de investigación de mercados. ¿M? Y además porque pues era de base la investigación. Y yo una de las cosas, Dalbert, que yo siempre hasta hoy lo digo, es que a mí siempre me ha gustado, evidentemente, buscar espacios para generar valor. O sea, siempre es como que no solamente el tema del amor por el conocimiento, porque además soy amante del conocimiento, sino por el hecho práctico del conocimiento, de La ponerlo. aplicabilidad de él. Sí, la aplicabilidad del servicio, o sea, de cómo yo lo pongo ya a generar como un valor de alguna otra manera dentro de lo social, dentro de la cultura, etcétera. Entonces, de alguna otra manera yo dije, bueno, me parece interesante, es aplicado, de alguna otra manera es una psicología aplicada, pero de otra manera. Y decidí ser, como dije yo en su momento, muy infiel a mi camino. eh, y me fui por el tema de investigación de mercados. La práctica la hice básicamente en términos de evaluación de cognitiva de gerentes. Me metí por ahí porque la empresa Assessment Center tenía un área que era investigación de mercado y otra que era básicamente todo el tema de desarrollo humano, ¿sí? Entonces yo me metí un poco por el desarrollo humano para la práctica, porque en la universidad no había quien me fuera de alguna otra manera el asesor, digamos, de marketing, de investigación de mercados, eso no había, ¿no? Entonces, No era una línea muy marcada. sí, o sea, me fui por el otro lado y al final pues, terminó cerrando toda la práctica conmigo María Eugenia Villalobos y bueno, digamos, en ese proceso terminé cerrando como el ciclo, digamos, académico. Y ahí para mí comenzó un mundo de descubrimiento. Cuando yo te digo desde el comenzando, lo que sí me parece interesante es que, mira que mi lógica cuando me aproximé a este mundo, y yo agradezco mucho la visión que tuve desde la universidad, porque digamos que yo decía, bueno, mis compañeros que además eran de verdad, eran unas personas demasiado pilas, como les digo, intensos en el conocimiento,
con una profundidad básicamente en la forma de entender la psicología como tal. De hecho, pues muchos de mis compañeros pues, o sea, se mantienen en la universidad y tienen todo una carrera a nivel básicamente académica. Yo digamos que me fui para un lado a la parte privada, las empresas privadas, cosa que no me gustaban. O sea, al principio decía, yo no me imagino trabajando en una empresa y esto nada que ver. Pero digamos que una de las cosas que yo empecé a ver como oportunidad en su momento es que cuando yo me empecé a enfrentar a estos procesos de entender los consumidores, entender el marketing, entender las empresas de cómo funcionaban, yo tuve una conexión muy interesante con cada uno de los clientes. O sea, mis conversaciones con ellos no eran solamente lo que llamaban la parte mercantil, ¿no? Porque a veces cuando uno dice, usted más o menos está traicionando la psicología porque se fue al mundo de la manipulación. Es un poquito lo que a veces se entiende cuando uno se mete a este mundo. Pero cuando yo empezaba a mirar las decisiones que se tomaban, pero también empezaba a entender las oportunidades desde dónde tomar las decisiones, digamos, mi conexión con eso fue, mira, hay personas que están trabajando con poblaciones vulnerables, hay personas que de alguna otra manera están invirtiendo allí y tenía compañeros que trabajaban en fundaciones, en muy pilos, o sea, en toda la parte social. Pero yo decía, bueno, ¿y quién toca la conciencia de las empresas? ¿Quién las toca? Porque al final ellos tienen poder, porque al final básicamente ellos tienen, voy a poner dinero para poder invertir. Entonces yo como que al final tuve una conexión desde ese momento donde yo dije, ¿sabes qué? Yo de pronto voy a asumir un rol y es que cada vez que yo toque algún gerente, un director, un vicepresidente, siempre voy a llevarle este lado humano, ¿sí? Lo que mencionas, estimada Sandra, es muy interesante porque como yo lo estoy presidiendo en este mismo instante, las empresas no solamente manejan unos recursos de carácter económico, financiero, administrativo como tal, pero tienen un capital humano importante, social. Hay empresas que manejan 1.000, 2.000 personas en sus plantas, por ejemplo, organizaciones gigantescas, que es lo que tú Claro, mencionas un poco. exacto, tanto adentro desde el punto de vista de lo que aquí llamamos el endomarketing, y es como yo trabajo hacia adentro también, un proceso de fidelización de los colaboradores, pero también hacia afuera, porque cuando uno empieza a entender cómo ha evolucionado, por ejemplo, el marketing, pues al marketing antes estaba centrado en los productos y la gente vendía productos, luego, y las empresas vendían productos. Luego las empresas dijeron, no, no hay que vender solamente producto, hay que generar conexiones emocionales. Entonces empezaron a entender es cómo generar valor más allá de solamente entregar el producto, que es lo que llamamos en este concepto el branding, o sea, que representa las marcas para la gente. Y hoy estamos en un momento donde ya las empresas no valen solamente por lo que producen, sino por el impacto que dejan, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a tener esa conciencia y empezamos a entender que tú puedes hacer comunicación hablando del empoderamiento de mujeres, que tú puedes hacer comunicación tratando de trabajar tensiones sociales, que tú puedes generar inversiones en madres cabezas de familia, pues está, o sea, yo ahí donde digo, pues todos necesitamos comprar porque es parte de la subsistencia, pero qué bueno llevar siempre el mensaje es donde todos ganen. Porque al final todos vamos a ganar. Tú vas a ganar porque te compran, pero lo que tú haces por la gente va a hacer que ellos también ganen. Y ahí fue donde yo entendí que era como mi conexión con esto. ¿Sí? Por eso no lo veo tan el tema de psicología organizacional, sino que yo es como alguna vez la chatica nos decía pues a todo el grupo en su momento, la ventaja que ustedes tienen, chaticos, es que donde hayan personas hay un espacio para ustedes, ¿sí? Entonces, esa visión genera, si eres clínica, psicoanálisis, si eres clínica, cognitiva, educativa, más allá, donde hay personas puede generar valor. Y eso fue para mí como la reflexión al final. Y me metí así como por ese lado, estudié, me especialicé en psicología del consumidor, me especialicé en gerencia de publicidad, hice un máster en innovación, pues tengo varias certificaciones de temas de solución creativa de problemas, gamificación, que además me encanta desarrollar juegos para poder entender cómo la gente se vincula con un tema. Entonces, digamos que he cogido un rumbo diferente con las mismas herramientas que me dio la universidad. Entonces, y yo creo que lo que yo hago hoy
está mucho de base en la Universidad del Valle, a pesar de que estudié en otras universidades súper valiosas, pero el foco fue en esa visión que yo construí allí. Entonces, digamos que ha sido un camino interesante, ¿no? Y yo agradezco Bastante. a cada una de las Y- personas. eh, y alguna vez me acuerdo que, pues, yo salí en el 98, en el 98 hubo toda esa crisis de la universidad, cerraron la universidad, nosotros nos estábamos. ¿Terminaste a tiempo? ¿Terminaste a tiempo antes de que cerraran el campus? Sí, de hecho, a nosotros no nos hicieron la entrega de diplomas en la universidad, sino en el CI, que era donde estaba un espacio de los profesores. Allá nos entregaron y nos hicieron un poco la ceremonia, que fue una ceremonia muy cálida, porque era una ceremonia como muy de verdad, como de cuando uno dice, "Pucha, suelto a todos, digamos, estas personitas que estuvieron al Muy, mundo muy fraternal. fraternal", sí, o sea, y me acuerdo que se me acercó María Eugenia Villalobos y Érico. Y cuando ya se despidieron, me dicen, Sandra, yo aquí te veo o te vemos de dos maneras, o desarrollando una empresa o gerenciándola. Y yo era muy, yo no era, yo en la universidad no me destacaba por ser ni abierta, o sea, demasiado extrovertida, ¿no? Yo en cuanto era tenía que ser introvertida. Y a mí me parecía raro que vieran eso en mí, ¿no? Como dice, yo decía, ¿qué es lo que están viendo que yo no veo? Pero alguna vez le dije a María Eugenia, lo que tú me dijiste es verdad, ¿no? Yo tengo ahora mi propia empresa, hace 20 años la fundé, y bueno, o sea, yo digo, es interesante saber que la universidad te da unas herramientas, pues, de conocimiento, pero ante todo te da una perspectiva de vida, y yo creo que eso es lo que más yo valoro de la universidad, en medio de Y eso. cuéntanos, antes de que se me pase a preguntarte esto, que mencionas que fundaste una empresa hace 20 años, cuéntanos un poco acerca de ella, por favor. Bueno, hace 20 años, esto fue un tema interesante, yo estaba trabajando con Assessment Center. Pues yo no era empleada de Assessment Center, yo era freelance, pero trabajaba constantemente con ellos en los proyectos. Y en esa época los profesores empezaron como, o sea, la empresa se empezó como a dividir, ¿no? Entonces hay personas que se fueron para México, hay otras que se fueron para Brasil, y quedó Hernán. Pero Hernán siempre le había llamado la atención el tema del desarrollo de competencias, de los assessments, ¿no? Y bueno, en ese proceso, pues yo dije, no, aquí no hay, pues ya no sé qué va a pasar. Yo me vine a vivir a Bogotá y me vine a vivir a Bogotá y me llaman de Colgate y me dicen, oiga, ¿usted dónde está? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo empecé a trabajar freelance con empresas de investigación. Yo le dije, estoy en esto, entonces me dijo, venga, que necesitamos hablar con usted porque nos interesa continuar y pues yo lo único que les pedí fue que hablaran con Hernán, porque pues yo sabía que Hernán seguía en Cali y yo le decía, yo quiero que él sepa que ustedes me están llamando porque también hay un tema que para mí siempre ha sido importante y es el respeto y la ética, ¿no? De cómo tú manejas las relaciones y yo dije, pues yo quiero saber que él está, o sea, que él está enterado porque puede ser que él diga, no, mira, yo puedo solucionarte eso, no necesariamente Sandra. Y ahí también tuve el bautizo de Hernán, de decirme, no, claro, si ustedes le quieren dar la oportunidad a Sandra, désela. Y entonces me empieza a contratar como externa, o sea, como profesional Colgate, y me dieron dos proyectos grandes y me dijeron, pues, busque gente, busque un espacio y empiece. Y ahí empezó SL, empecé a trabajar con Colgate, trabajé por muchos años con Colgate y cada vez que de Colgate se iba yendo una persona, un gerente de negocio o alguien de investigación me iba llevando. Entonces, hay gente que se fue para Diallo, entonces me fui para Diallo, hay gente que se fue para Tecnoquímicas, ¿no? O sea, como que se fue como amplificando y bueno, alguien me decía alguna vez, ahora que está muy de moda el emprendimiento, me decían, Sandra, eso de emprender es difícil porque uno lo piensa y le da susto. Le dije, no, es que yo no lo pensé, porque creo que si lo hubiera pensado, de pronto hasta no lo hubiera hecho. Yo simplemente vi que eso se fue dando y yo tampoco nunca pensé que iba a tener empresa, la verdad. O sea, nunca fue mi ideal de decir, de hecho yo siempre me vi en el mundo de la investigación, pero académica también, o sea, y me dediqué con SL en el mundo de la investigación del marketing, en el mundo de la estrategia,
en el mundo de cómo yo le genero valor a las marcas. El tema de humanizar los consumidores ha sido una bandera todo el tiempo, de poder entender que somos no consumidores, sino personas las que estamos detrás, de hacer conciencia en las empresas. Y empecé por ahí, eso hace 20 años. Y bueno, gracias a Dios ha sido todo un camino interesante de aprendizaje, de sostenernos en el tiempo, de seguir creciendo y de tener una filosofía de alguna otra manera diferente, ¿no? Porque pues yo también estoy con muchas empresas que son multinacionales en investigación, que tienen unos procesos súper robustos, que tienen unas sistematizaciones impresionantes, pero yo siempre no quise dejar de lado de que yo le decía, yo trabajo en base al human centric, o sea, esto es lo humano en el centro y yo voy a mantenerme ahí. Y eso también hoy en día, por ejemplo, ha sido una gran oportunidad porque hoy en día eso está como en auge, ¿no? La gente hoy se está preguntando cómo hacer eso y pues esa pregunta vino hace 20 años. Entonces ya lo que uno ha crecido en esa interpretación es muy grande. Y en ese sentido, pues ha sido una gran oportunidad. Em, recopilando tan interesante desarrollo el que has logrado manejar desde ese tiempo en que inicias a estudiar psicología y a grandes rasgos prácticamente exploras y descubres a grandes rasgos la gran mayoría de los espectros de las aplicaciones de los trasfondos psicológicos, desde lo organizacional un poco, te interesó mucho lo cognitivo, por ahí un poco también lo social, que tiene que ver con la parte de las interacciones, lo clínico y demás, inclusive te interesó mucho el psicoanálisis y abriste, se podría decir, lo interpreto yo, todo el abanico y profundizaste y te diste un tiempo para trabajar a nivel empresarial, organizacional, con instituciones, organizaciones importantes del entorno en caleño, hasta llegar a emprender tu propia empresa, algo que es un matiz interesante particular de esta interacción, de esta entrevista contigo, estimada Sandra. En esa línea también, ¿qué piensas para una persona como tú que ha tenido tan grandes oportunidades de desarrollarte académica, personal, profesionalmente? ¿Qué piensas de que actualmente el Instituto de Psicología esté muy cerca de convertirse en una facultad? ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva al respecto, desde tu parecer? Mira, yo me voy a ubicar más desde el afuera, porque pues yo entiendo que las decisiones que se toman adentro y de pronto los temas que pueden existir al interior de la universidad, de lo que significa ser instituto y de lo que significa ser facultad, pues son como propios, digamos, voy a poner, de la intimidad del proceso en la universidad. Yo desde la parte exterior, de alguna otra manera, para mí la universidad es investigación. Em, pero también estoy de acuerdo que hay otras formas de la psicología, como yo la experimenté. De hecho, por ejemplo, yo hace 15 años, más o menos, ¿sí? Alguna vez trabajando con Bavaria, el presidente era un antropólogo. Entonces, yo hablaba mucho del tema de los códigos culturales y del tema de lo simbólico. Siempre ese era el tema porque pues esa era mi formación. Y la gente me dijo, oiga, ¿usted qué sabe de todo eso? Hay una teoría que es la de Carl Jung, que es los arquetipos, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, que son los arquetipos, ¿no? Y me empecé un poquito como a meter allí y empecé a descubrir otros aspectos de la psicología que la verdad no lo había experimentado, ¿sí? Entonces empecé a encontrar otros recursos que también fueron muy afines a lo que yo estaba buscando y bueno, me metí por allí. Entonces, yo la verdad no tengo el tecnicismo y me disculpo de que es un instituto y que es una facultad. A mí intuitivamente lo que yo veo es que la facultad pues implica una perspectiva de amplificación, ¿sí? Un espacio, voy a poner ahí como de posicionamiento diferente, porque no es solamente la investigación, sino un poquito de lo que yo veo es que de pronto es volver, no sé si la psicología, sino las psicologías, volverlas como una sí, como una cosa mucho más diversa, o sea, como amplificar un poco esos escenarios, voy a poner así como diversificar, y bueno, la diversificación tiene unos retos gigantes. En marketing, diversificar es difícil, ¿no? Porque uno dice, yo tengo un core en el negocio y pues yo no puedo decir ahorita vamos a meter en otro negocio si no tengo ni idea cómo voy a funcionar allí.
Y yo creo que también esas preguntas pueden estar pasando a nivel interior, ¿no? O sea, ¿dónde me quiero concentrar? ¿O en qué cree la universidad? ¿O cuáles son los valores más asociados en este momento en el instituto? Entonces, digamos que para mí en este momento es la universidad, para mí es un sinónimo de investigación. Eso puede ser en cualquiera de las psicologías, ¿sí? Pero eso es algo que para mí es como parte del core y es uno de lo que uno quisiera. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo más o menos, yo tengo dentro de la empresa alrededor de 35 personas conmigo. Tengo una diversidad de personas, diseñadores industriales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, diseñadores audiovisuales, lingüistas, trabajan conmigo y, y al final uno dice, oiga, o sea, esto es una cosa exquisita, digamos, en términos de investigación y cómo tú estos saberes los integras, digamos, de alguna otra manera con otros objetivos. Pero hay una cosa que me pasaba mucho con los psicólogos en Bogotá cuando yo llegué, además porque yo tenía una formación donde me enseñaron que uno iba como por el camino de entender la psicología y luego uno llegaba y profundizaba, o sea, como que yo sentía que era tener postura. Y cuando yo empecé a hablar con personas acá y empecé a contratar, yo cuando les decía, bueno, y cuéntame tú cómo entiendes la psicología y cuál es tu perspectiva, ¿no? Y a veces muchas las respuestas eran no, o sea, a nosotros nos enseñaron a ser psicólogos educativos, psicólogos sociales, psicólogos, o sea, como que ok, pero esas son herramientas que tienes, pero ¿cuál es tu punto de vista frente a esto? Y yo no sentía tan claro eso, la verdad. Y a veces a mí, yo decía, yo no entiendo entonces desde qué enfoque va a trabajar usted. Entonces yo sí creo que es un poquito entre, mira, no dejar la investigación, pero amplificar los enfoques, ¿sí? Eh, pero amplificar los enfoques, perdón, con esa visión que tiene la universidad, que es la profundidad, ¿no? No es solamente darle una serie de recursos y exploraciones, sino de entender que cuando tú sales como psicólogo, eso no es solamente un tema académico, la psicología tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Porque Y estás una, tocando humano, ¿sí? Entonces, creo que la profundización no se puede perder, pero digo, ¿cómo lograr la investigación, la profundización y la diversificación? O sea, para mí sería eso genial. Que eso se haga a través de un instituto, a través de una facultad, no tengo mucho con- conocimiento de las... conforme a lo que tú nos planteas, Sandra, es básicamente es una de las opciones que hay en esa línea de desarrollo. Una facultad abarca departamentos que permiten ciertos grados de profundidad respecto a lo que cada departamento hace en sí, que tampoco se renuncia al tener un instituto de investigación dentro de esa facultad. O sea, quedaría espacio para ello. Sí, por ejemplo, el tema de la psicología del consumidor. Realmente en Colombia hay muy pocas universidades que hablan de eso, ¿no? Porque casi que no se sabe ubicarla si dentro del grupo de psicología o del grupo de las ciencias económicas, ¿no? O sea, como que a veces está un poquito está híbrido. E igual hoy se habla de interfaces y eso va a tomar mucha relevancia de aquí en adelante. Hay otra cosa que, por eso es que digo que son esos aprendizajes que te marcan un poco la perspectiva de lo que haces. Y también una de las cosas que nos decía Floral Bacano es, al final ustedes lo que tienen son herramientas. Ustedes lo que están aquí ganando es herramientas. El poder tuyo como profesional es cómo aplicarlas, cómo darles uso adecuado a esas herramientas. Entonces, por eso es que yo les puedo decir, de hecho, por ejemplo, les cuento una cosa y que a veces la gente dice, y que es que raro eso, yo hablo mucho el tema del brand therapy o del business therapy. Y yo le digo a los clientes es que a veces toca hacerles terapia, porque es que a veces uno necesita a las personas centrarles en una claridad hacia un camino. Eso es lo que nosotros hacemos desde investigación, es ayudarles a aclarar el camino. Trabajamos sobre un concepto que son los insights, que de hecho viene básicamente de la psicología, el insight. Y yo le decía, al final el insight lo que te permite es como hacer consciente algo. Y lo que nosotros hacemos con todo el tiempo con los clientes es precisamente hacerles consciente dónde están esos espacios de oportunidad, pero también dónde están esos espacios de aportar básicamente en la sociedad. Siempre estamos como ayudándoles a ver esa integración y yo creo que eso es lo que hoy más valoran, ¿no? Que no es solamente el discurso transaccional o el discurso económico, sino que uno dice, sí, ganen ustedes, pues yo no le voy a decir que no ganen porque pues para eso son empresa. De hecho, yo soy empresa y pues yo también necesito subsistir. El problema es cómo. Hoy hablan un poquito del propósito en las empresas, de tener propósito, y hemos entendido que el propósito no es el yo que quiero vender y cuánto quiero vender mañana,
sino que el propósito es yo para qué existo en la vida de estas personas, ¿no? Y ahí yo digo, hay un camino de exploración increíble para Muchas ayudar a oportunidades, sí, claro. muchas oportunidades. Y Sandra, cuéntanos respecto a, y ese tiempo fue muy intenso para ti, del 92 al 98, unos 6 años, asumo yo, de absorber cantidad de conocimientos, herramientas, como te lo planteaba precisamente Floral Bacano, y una gran interiorización de conceptos vitales en tu vida que te permitieron precisamente proyectarte en lo profesional, en lo empresarial y abrirte un espacio que no es fácil, construir una empresa nueva desde abajo. ¿Qué transformaciones o qué cambios viste en esos 6 años de formación académica tuya de los que tú recuerdes en Univalle, que tú nos quisieras compartir? Cambios o transformaciones durante esos años. Digamos que para mí cada etapa fue un proceso de transformación y digamos que en esa época me acuerdo que Blanca Cecilia Orozco y estaban terminando de hacer un doctorado también, Rebeca Push, y eso para mí fue como un hito, ¿no? Porque fue como, uf, o sea, tenemos aquí, o sea, a personas que están viendo el mundo, o sea, no son los catedráticos universitarios, sino son personas que de alguna otra manera vienen con unas visiones muy amplias. De hecho, me acuerdo cuando Blanca Cecilia Orozco hablaba casi que de lo que es hoy en día el tema de inteligencia artificial, en esa época del encapsulamiento de la información y todas estas cosas y de cómo los esquemas y todo esto, yo decía, Hasta la virtualidad se comenzaba a asomar en sí, o sea, aquellas clases. ella hablaba mucho de cómo, o sea, de todo el tema, voy a decir como de la parte cognitiva un poco, voy a poner como más dura, de cómo funcionan básicamente a nivel mental y cómo se organizan. Y yo me acordaba mucho y tengo en la mente el concepto de encapsular información, de que cuando te llega un nuevo conocimiento, esto se encapsula y genera un concepto y bueno, y esto luego amplifica. Y yo me lo imaginaba desde cuenta como cuando uno está en un en un software, mirando cómo es que tú amplificas todo eso. Yo hoy veo eso y yo digo, es lo que está pasando con la inteligencia artificial. En el fondo estamos simulando o emulando todo el proceso. Eh, entonces, digamos que para mí fue, como siempre, hagan de cuenta como un encontrar como todo el tiempo conocimiento fresco. O sea, yo nunca sentí la universidad como voy a poner así como esta lógica de lo catedrático, de lo plano, acartonado. O sea, cuando yo trabajaba, pues cuando estábamos con María Eugenia Villalobos, entendiendo la interacción mamá-bebé y nos enseñaba a mirar cómo registrar la interacción, de cómo la mirada, de cómo el gesto, o sea, miles de cosas, es que era muy, muy interesante. Entonces, digamos que lo que yo vi primero fue también una forma diferente de aprender. Me acuerdo que Miralba Correa y también María Eugenia Villalobos, hay una cosa que yo siempre, lo sentí que fue como una forma de decir que chévere aprender de esta manera, y es que ellas nos permitían observar la realidad para luego llegar a la teoría, ¿no? No utilizar la teoría para poder abordar solamente la realidad. Entonces a veces nos hacían observaciones que donde uno tenía que preguntarse mucho, porque es que uno no tenía ya una cosa así que te decía, tú tienes que hacer esto, sino que tienes que darte un lugar en qué es lo que estás observando, cómo lo estás observando, desde dónde lo estás observando, y casi que era un La tema creatividad, impresionante, ¿me entiendes? Casi que cuando uno llegaba y le contaba y le decía, mira, vamos a hablar del tema del significado del no en la etapa del desarrollo del niño, el tema de la negación. Como ya habíamos observado todo lo que sucedía en un jardín infantil, de cómo interaccionaban los niños, casi que cuando uno leía, uno decía, sí, yo lo vi. Sí, eso también. Ah, claro, ya entendí por qué pasó esto. Y eso a mí particularmente, de hecho, creo que se me volvió una forma de enseñar. ¿Sí? Observen, luego les doy unos conceptos y les doy un contexto para poder interpretar esa realidad. Entonces, digamos que fueron eventos, para mí, por significativos. ejemplo, significativos, la llegada, como le digo, de ellas, de su doctorado, el tener básicamente todo el tiempo, yo para mí, por ejemplo, Conciencias y Universidad del Valle la tengo ahí como así, de poder de investigación y de entendimiento lo tengo así, o sea, el tema de lo que tú dices, no experimental sino desde poder básicamente estudiar,
de poder entender el detrás, de poder todo el tiempo estar en pregunta, aprender a hacer preguntas, que eso era importante. Ellos eran estrictos en eso. O sea, uno no podía llegar allá. Me acuerdo cuando nosotros hablábamos con el tema de cómo el niño aprende, cuando empezaban a hacer los diarios de registro, a veces uno decía, es que le hice la consigna que no era y el niño se fue por otro lado y decían, es que el problema fue tuyo, no del niño. Y uno era como, ah, pucha, sí, espera, vamos, ¿no? Y esta cosa de ser consciente un poquito de las interacciones, de verdad que le da una capacidad de empatía, de escucha, de poder ubicarse claramente en el lugar que le corresponde, de entender en qué momento hay que, los límites, o sea, te da una serie de herramientas personales también, no solamente profesionales, que son increíbles. Entonces, para mí fue todo un proceso y también porque conocí lo humanista, por ejemplo, y que eso fue bonito porque también es como la pregunta no desde esto es lo que hay, sino desde la pregunta desde qué tanto eso te conecta contigo. Entonces yo tenía claro que hay cosas que yo decía, no, no puedo, o sea, no, o sea, Gra- como organización. gran, grandes personalidades te aportaron en todo este desarrollo, desde la cognición, de la parte mencional, la parte humanística, la parte organizacional o lo que tenía que ver con el consumidor Nerdar de los Ríos. ¿Qué anécdotas recuerdas de esos años tan preciosos, de esos 6 años aproximadamente de tu formación, aparte de las que nos has compartido? No, yo creo que, digamos que, como yo les digo, yo creo que esos descubrimientos de romper esquemas, por ejemplo, de pensar que lo organizacional no era, para mí lo organizacional, por ejemplo, estaba muy asociado a selección, no sé por qué, o sea, selección de personal. Yo en esa época lo organizacional lo asociaba con usted la persona que recibe pruebas psicotécnicas, califica y todo el tiempo está en selección y yo decía, bueno, yo no me imagino haciendo eso todo el tiempo porque ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el aprendizaje? Pues eso se me veía un poquito monótono. Pero empecé a entender esas otras dimensiones de lo que significa estar, voy a poner así como en la psicología empresarial, más que organizacional solamente y empezar a entender lo que es la psicología del consumidor y empezar a entender lo que significa la investigación en otros escenarios prácticos sin perder de vista al humano. Entonces yo creo que también otras anécdotas son esas, ¿no? O sea, romper un poquito esquemas que a veces uno mismo tenía por la forma como se visualizaba en la universidad. O sea, para mí la universidad siempre, como les digo, fue cognición y desarrollo y el camino clínico. O sea, para mí eran como los dos entes más importantes. Entonces, como que los demás, como que tenía, de hecho, muchos prejuicios. Eh, y al final entendí que, primero, creo que el valor de haber estudiado el fondo, voy a ponerlo así, no es la actividad de aplicación directamente, sino el fondo de entender lo humano, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo son esos procesos, de cómo, o sea, cuáles son esas tipologías que existen a nivel de la psicología, de cómo entender lo que llamaban lo normal versus, porque el tema de la normal y el normal, en esa época me acuerdo de un tiempo donde todo el mundo ponía etiquetas, eso era una cosa horrible, o sea, oh, este es un neurótico, este es uno de qué, y yo era como que decía, bueno, ¿por qué le tenemos que poner La etiquetas? psicopatología. Las psicopatologías y como que uno empieza a ubicarse en todo eso y uno dice, vení, o sea, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, hay algo que yo de pronto cuando encontré esa anécdota o esa realidad de poder empezar como a poner etiquetas de alguna otra manera que entiendo que son necesarias cuando uno hace un proceso clínico, porque no es una etiqueta, sino es un diagnóstico. Pero digamos que en esa época se veía como una etiqueta porque primero estábamos estudiando, no éramos los expertos, y a mí me rayaba un poco ese tema. Cuando yo empecé, como les digo, a trabajar todo el tema de la psicología junguiana, y empecé a entender que más que una normalidad hay una naturaleza humana y que lo interesante es ser consciente de tu naturaleza para poderla administrar, porque si tú eres un pájaro, pues eres un pájaro. El día que tú te quieras estar en un mundo donde necesiten tigres, pues vas a ser una normal, ¿sí? Entonces empecé a entender ese respeto por la naturaleza humana y ahí yo dije, bueno, o sea, creo que eso también me respondió esa incomodidad que sentía cuando había mucha etiqueta y empezar a entender una visión donde uno dice, venía, hay que más bien respetar la parte de la naturaleza humana y de cómo funciona y de cómo yo te ayudo a desarrollar tus talentos, tus habilidades, encontrar tus espacios, administrar básicamente tus motivaciones. Pues yo dije, bueno, sí, yo creo que yo no hubiera sido buena para clínica en ese sentido. Eh, Creo que esto me llevó a tener una visión un poco distinta, ¿no? De cómo entender también este tema de la psicología enfocada a lo que tú llamas la parte más como de clasificación y bueno.
estas Y en cosas. esa parte de que no te percibías directamente como alguien muy relacionado con la parte clínica como tal, lo tuyo fue ampliado en otro sentido, pero respecto a esa parte interesante de tu desarrollo, ¿qué otros logros o qué otros descubrimientos has alcanzado hasta este momento, aparte de lo que ya has mencionado, que ya son varios, pero quizá qué otros descubrimientos o qué otros logros académicos profesionales que quisieras compartir aprovechando este tiempo? Yo creo que una de las cosas que más me, me conectan hoy en día es que yo nunca he perdido la esencia de la psicología, ¿sí? Pero creo que como empresa, tenemos un lugar de un pensamiento distinto en el mundo del marketing y para mí eso es un logro, ¿sí? Porque las conversaciones que tienen con nosotros como una empresa no siempre son las conversaciones que tienen con otras empresas que son como nosotros. Y es porque tenemos siempre esa visión y siempre la gente nos lo dice, ¿sí? O sea, ustedes tienen una visión que es muy distinta, o sea, te hacen ver cosas que yo la verdad no lo había visto de esa manera, o sea, Una yo sensibilidad distinta. sí, o sea, es como que, por ejemplo, yo he trabajado, por ejemplo, con empresas de caja de compensación y alguna vez nos pidieron un estudio para entender la población vulnerable, porque ellos decían nosotros, pues parte de nuestra esencia es que nosotros tenemos que aportar un tema de mejorar la calidad de vida, evidentemente de estas poblaciones, pero nosotros no tenemos claro cuáles son las necesidades de ellos, entonces necesitamos desarrollar servicios, ofertas de valor específicas para ellos. Y cuando no, yo empecé a mirar la aproximación de lo que es, entre comillas, ser empresa y de lo que es ser sociedad, y empecé a entender que, no sé, los gerentes iban a un estrato 1 o 2 con una sensación de lamento, o sea, que yo decía, ¿por qué lamento? No, pobrecitos, mira, no tienen. Entonces yo empecé a decir el valor de la empatía, que es, bueno, quita el juicio y aprende a entender sus códigos. Y cuando ellos empezaron a descubrir el potencial que tenían esos estratos, el potencial de cómo la vulnerabilidad les había dado unos recursos humanos, unos recursos también personales, empezaron a decir, es que, oiga, nosotros estamos como mal, ¿no? Creo que tenemos que aprender mejor de ellos. Y cambiaron la perspectiva y cambiaron la forma de acercarse y ahí fue donde yo dije, ok, para esto es que yo existo y para eso es que existimos en SL, para poder llevar ese mensaje, que no es solamente decir, venga, le ayudo a que venda más, sino venga, yo le ayudo a que genere valor y a partir de ese valor, pues sí, yo sé que a usted le van a comprar el producto, pero lo más importante es que realmente está haciendo algo por la gente y está entregando un valor esencial a las personas. Yo creo que ese para mí ha sido como un eje. De hecho, me acuerdo y se me viene a la mente una anécdota con Lorenzo Baleño, porque una vez, bueno, yo estaba aquí ya en mi proceso de la práctica y tal, y me lo encontré, y yo le digo estas cosas, yo le digo, oiga, es que las empresas también son como personas. Entonces me mira y me dice, ¿cómo así, no? Le digo, sí, o sea, las organizaciones también se comportan como personas. Y claro, él más o menos hizo una cara como, ¿de qué está hablando? Y fue un gesto como de, o sea, como es que, o sea, no, o sea, las empresas son empresas. Y cuando yo hoy hablo con la parte de cultura organizacional y yo le digo cuál es la personalidad de tu organización, cuáles son esos valores, cuáles son esos patrones de comportamiento, al final para mí yo digo, ahí también uno humaniza las organizaciones cuando las logra proyectar desde ahí y no solamente desde las normas o desde la parte más formal que las define, sino que hay una forma de presentarse y entonces me pareció muy curioso que en esa época como que se lo dije y fue como una reacción, claro, porque pues era otra visión. O sea, yo estaba pensando en otras cosas de cómo intervenir lo empresarial de una manera diferente. Y hoy en día digo, sí, o sea, en el fondo sí, o sea, yo humanizo marcas, es decir, le pongo una personalidad a las marcas para que tengan un rol social también. Humanizo negocios en la forma como la gente debería de liderar sus equipos, en la forma como debería alinear los valores de la empresa con los valores humanos, personales y de sus colaboradores. Y también humanizamos los consumidores al momento de decirle a las empresas, oye, es que detrás de este no está el señor solamente que te entrega un dinero, sino que es un señor que tiene unas necesidades. Y si tú logras más bien solucionar esas necesidades y mejorar la vida de ellos, posiblemente al final, pues sí, ellos van a invertir en ti. Entonces, Relacionado con, relacionado con eso, precisamente, eso que mencionas anteriormente, y si tú tienes este momento preciso de evaluar
las expectativas tuyas cuando empezaste a estudiar psicología en 1992 en la Universidad del Valle en Cali y lo traes a la memoria, esas expectativas como estudiante, y la comparas con lo desarrollado por ti hasta el momento, que es bastante esa humanización de la empresa, de la organización, de los productos, de los servicios, el aportar eso en lo humano, ese trasfondo humano tan importante de las personas, relacionarlo uno con lo otro. ¿Qué piensas de visualizar lo uno con lo otro, las expectativas como estudiante que tuviste en aquella época cuando decidiste finalmente estudiar psicología y lo que has avanzado, lo que has desarrollado hasta el momento? ¿Corresponde lo uno a lo otro? ¿Cómo percibes eso? Pues mira que yo cuando, como te digo, yo mi expectativa cuando ingresé a la universidad estaba en relación a una pregunta que tenía desde el colegio. Em, y cuando yo pienso en lo que, porque finalmente mira que la universidad es como que te entrega muchas semillas, ¿me entiendes? Pues así lo veo, te entrega muchas semillas que en ese momento son conocimientos, son herramientas, son recursos, son posiciones. Y uno en el proceso de la vida, porque eso no tiene nada que ver solamente con lo profesional, sino en las vivencias que tú tienes alrededor, tú vas como abonando esas semillas. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo veo. Y hoy en día lo que yo siento es que las aboné con unas perspectivas muy personales, diferentes solamente a la visión de la universidad o a las herramientas de la universidad, sino que empezaron como a florecer de una manera diferente. Pero lo bonito es que el origen está ahí, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo, las expectativas, todas. O sea, yo creo que, y siempre yo digo, o sea, lo que yo aprendí en la universidad, o sea, es la base de lo que yo hago hoy. O sea, yo no puedo decir, no, mira, la universidad fue chévere, pero más o menos yo aprendí esto cuando hice el posgrado, ¿no? O sea, como que uno podía pensar eso así, ¿no? No, yo creo que a mí me dieron lo que pasó con las otras disciplinas, la publicidad, psicología del consumidor, innovación, fueron que me dieron perspectivas para abonarle esas semillas de la universidad, ¿sí? Te dieron detalles, matices, Sin que matiz, carecías de ellos. ¿sí? Y evidentemente, pues yo como siempre digo, floreció de una manera bonita, de una manera inspiradora, y por eso es que uno es un cúmulo, ¿no? Uno no es solamente ciencia ni es academia, o sea, eso es lo que yo pienso. O Es sea, un ser humano completo finalmente, el o que sea, responde a distintos contextos. tus vivencias, o sea, lo que tú has vivido como persona, pues eso te da una perspectiva de hacer algo con los recursos de conocimiento que has vivido, ¿no? Porque también la experiencia misma es un conocimiento, las vivencias mismas son un conocimiento, no solamente lo que tú aprendes en la universidad. Entonces, de alguna otra manera, claro, o sea, han generado una riqueza, pero yo siento que esas semillas que me dio la universidad, que fueron súper bien sembradas, me ayudaron a entender que en el camino yo lo que fui abonándolas, fui abonándolas, abonando, y florecieron un poquito diferente, evidentemente, pero florecieron, ¿no? Y Entonces, dentro de ese semillero asumo yo de pasar por explorar el psicoanálisis, la cognición, el desarrollo humano, lo organizacional, y luego fuiste aunando más semillitas respecto al mercadeo, la publicidad, tantos aspectos de lo empresarial, toda esa sumatoria de elementos tan interesantes y teniendo en cuenta lo contemporáneo, lo que estamos viendo hoy en día aquí, en esta situación de pandemia, de mucha tensión social, y teniendo la posibilidad de que tú pudieras articular un nuevo programa de psicología, un nuevo plan, ¿tú qué otras áreas incorporarías allí? Teniendo en cuenta todo tu desarrollo, toda tu experiencia, toda tu sabiduría y madurez hasta el momento, y que tú pudieras decir, esto se debería incluir en un nuevo programa de psicología. ¿Qué serían esos aspectos? yo lo que siento es que de pronto es más que, voy a poner aquí, más que los programas, es más las posibilidades de aplicación, ¿sí? Porque si yo me voy hacia atrás, cuando uno habla del tema cultural, ¿sí? O cuando estaba, digamos, todo el tema, no sé, de la psicología social, de hecho, de la forma como entendemos la cultura, de hecho, los mismos procesos cognitivos, lo que yo sí siento es que cuando a mí me hablan de que es una herramienta, yo creo que sería muy interesante permitir que la gente explore las aplicaciones de esos saberes, que no son los tradicionales, ¿no? Yo les digo una cosa, por ejemplo, hace Cuando poco, dices la gente, disculpa, ¿te refieres a los a los estudiantes de estudiantes, o psicología? sea, que tengan esa oportunidad no de decir es que yo estudié cognición, entonces voy a hacer psicología educativa, ¿no? Si yo estudié entonces psicoanálisis, voy a hacer clínica. No, son herramientas.
pero tienes una gama de aplicaciones. De opciones. De opciones. Por ejemplo, en estos días, pues, por ejemplo, gestión humana en las empresas, eso ha tenido una evolución impresionante. Y de hecho, hoy en día, curiosamente, ¿Incluirías tú, por ejemplo, eso de gestión humana en un plan de psicología, que por sabes que ejemplo? tú puedes llevar la cognición, el psicoanálisis, todo a dimensiones organizacionales desde la gestión humana. Hoy, por ejemplo, las empresas están contratando personas en salud mental, ¿no? Porque evidentemente la pandemia ha detonado muchos temas a través de salud mental. Que eso ya no puede decir la empresa, eso no me corresponde. No, señor, sí le corresponde, porque es su gente. Entonces, empezar a entender estas dinámicas de conexión con la realidad, así como yo también he entendido que uno puede hacer, alguna vez yo trabajo con un psiquiatra dentro del modelo que nosotros hicimos, es un médico junguiano, psiquiatra y psicoterapeuta, él trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, y todo el tiempo estamos mirando los fenómenos culturales, los arquetipos, los que vienen, entonces empezamos a entender por qué los discursos de la publicidad tienen, cuáles son las narrativas de la mujer en la publicidad, y empezamos a entender dónde tenemos que ayudar a que se rompan esos códigos, qué otras narrativas son importantes, o sea, estamos metidos allí. Y a veces uno dice, sería interesante que la gente pueda ver esas visualizaciones, porque es que yo las encontré, las descubrí, pero pues nunca las había visto. Y de hecho mucha gente cuando viene a la empresa dice, yo nunca pensé que con la psicología uno podía hacer esto, ¿sí? Entonces, sí creo que ese tema de generar esa diversidad de aplicación, de entender, oye, innovemos en la forma como también la psicología entra a trabajar la realidad desde diferentes perspectivas, de poder volver y digo, darle esa oportunidad de hacer innovación. A mí me parece que es muy interesante y lo que le iba a contar del tema de Eduardo, que es el psiquiatra, él decía, mira Sandra, cómo es la vida, o sea, si tú te vas a Estados Unidos y tú quieres ser pues, médico, psiquiatra o psicoterapeuta, ya mejor dicho, tienes que hacer todo un protocolo. Pero resulta que hoy en día los coaches se hacen un curso y entonces tú puedes hacer la misma intervención con la gente, pero pues bueno, con un curso certificado en coach. Entonces me decía, ¿qué En una impresión? formación light, a ¿Sí? veces. Entonces decía, ¿qué impresión? Y yo le decía, claro, porque quizás la psicología nos ha enseñado también por ejemplo, cuando uno habla del psicoanálisis, hay personas que te dicen, uy, no, Sandra, no, esa vaina sí no. A mí me suena eso toda la vida sentada, o sea, tiene muchos prejuicios. Entonces, claro, todas estas nuevas visiones de trabajar lo humano, que además a veces son riesgosas, porque son muy riesgosas, lo que nos están diciendo es que tenemos una oportunidad dentro del mundo que nos movemos para hacerlo mucho más diverso, para hacerlo mucho más con la profundidad que se necesita, con la formación que tenemos, poderlo poner más al servicio de muchas esferas, donde como decía Flor Albacán, lo humano está. Y ¿Sí? Lo aparte de humano lo que está así, así mencionas, este, y aparte de lo que mencionas precisamente de gestión humana y también mencionaste un poco la innovación que te llama mucho la atención en términos muy actuales, ¿qué otro aspecto, qué otra área de conocimiento incluirías allí en esa formación? ¿Algún otro que incluirías allí que te llame la atención? ¿Que se debería contemplar en esa formación de los psicólogos? análisis económico, político, social, el análisis del contexto. Porque yo creo Análisis que contextual. sí, una de las cosas que yo he aprendido estando en el mundo de marketing es que uno dice, es que aquí hay otras cosas más arriba que a veces uno pues sabe que existen, pero no las mapea dentro del proceso. Un poco de lo que se maneja en planeación estratégica, digámoslo así. De acuerdo. Porque eso lo necesitas para ti, para tu proceso, para tu vida, para aportar, para muchas otras cosas, para que tus acciones no sean pequeñas solamente, sino para que tus acciones estén de pronto apoyando un movimiento mucho más grande. Comprendo Entonces, mejor. Y dentro de ese abanico tan impresionante que has manejado, lo clínico, lo social, lo organizacional, lo educativo, el conocimiento mismo, cómo se aprende, una emprendedora como tú, una psicóloga, diría yo, muy diversa de un mundo que no se quedó en una limitación, pero se amplió bastante. ¿Qué sería lo esencial para ti de la psicología o de las psicologías? ¿O qué sería esa parte tan esencial en esa formación de las psicólogas, de los psicólogos? yo creo que aprender a cómo sentimos y cómo pensamos. O sea, yo digo, lo esencial no es las herramientas de las tipologías solamente, sino entender es cómo funciona eso
no sé cómo llamarlo, si es como la parte más profunda de alguna otra manera, que es donde se gesta todo lo demás. Yo digo, cuando a mí me enseñaron a entender que es que nosotros pensábamos porque hay unos esquemas, porque hay unos referentes, etcétera, ya eso te cambia la perspectiva más allá de simplemente hablar de las técnicas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces yo creo que la psicología, en la medida en que te dé esas herramientas que te ayuden a entender como la base más profunda, ¿sí? Yo creo que eso es lo esencial. Y por otro lado, voy a ponerlo así, ayudar a conocerte a ti dentro de ese proceso de ser psicólogo. Porque creo que una de las cosas que también a veces pasa es que nos encadenamos tanto en aprender el conocimiento y no de aprender ese proceso para nosotros. Y yo creo que todo psicólogo, pues en el fondo, independientemente si es clínico, porque es que en lo clínico a ti te exigen, pues tener como tu propio terapeuta y todo. Yo creo que también debería de haber un proceso de conciencia del estudiante de psicología en su proceso mismo, como actor de una sociedad, como partícipe básicamente de unos cambios, poder hacer esa conciencia me parecería fundamental. Porque si tú no la sientes sentir, es muy difícil desde un aprendizaje afuera poder intervenir. Entonces yo creo que también esa parte me parecería fundamental, poder también trabajar al humano detrás del alumno, ¿no? Entonces eso también para mí sería como una forma de poder construir una conciencia en ese camino de ser psicólogo. Y por ejemplo, en esa empresa que mencionas tan fascinante que tú emprendiste y se está desarrollando hoy en día en tiempo actual y se está ampliando y nuevos mercados y demás en lo contemporáneo, y mencionas que trabaja inclusive un psiquiatra con ustedes, alguien relacionado con la antropología, con otros saberes, algún otro saber humano del conocimiento humano que te haya aportado a ti durante ese desarrollo que no hayas mencionado aún. Mira, yo creo que primero también rompí el paradigma porque yo por ejemplo decía, no, que no vengan psicólogos conductuales, porque no. O sea, yo en su momento, o sea, yo soy cognitiva. Primero es porque yo aprendí a entender de la diversidad es una cosa muy importante para la construcción de conocimiento. Entonces, por un lado, el entender que son disciplinas del humano y perspectivas del humano que son válidas, porque no todos tenemos la misma forma básicamente ni de interpretar nuestra realidad ni de accionar nuestra realidad. Hay gente que le funciona la estructura y dar estructura, hay gente que no, que es más intuitivo. Entonces empecé a entender eso. La filosofía, tengo un filósofo también. Entonces, digamos, estas ramas que te ayudan a entender, es como muy hermenéutico, no sé, como muy de todos los saberes. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los diseñadores industriales y a mí me decían, pero Sandra, o sea, ¿cómo vas a contratar diseñadores industriales y casi que uno piensa que el diseñador está simplemente desarrollando productos? Pero el diseñador también tiene un tema que es pensamiento de diseño. Entonces me parecía interesante trabajar con ellos para entender cómo ellos se piensan también sobre la realidad, cómo ellos intervienen en la realidad, porque ellos la intervienen a través de los productos, de los servicios, de los desarrollos, de la experiencia, etcétera. Entonces, de hecho, hay una cosa que se llama el design thinking, que es eso, ¿no? O sea, que es también muy utilizado hoy en día. De alguna otra manera, cuando el humano está en el centro, las diferentes visiones, digamos, académicas, las diferentes disciplinas, siempre te dan una perspectiva complementaria, que te va a nutrir, porque tú no puedes tener una visión única del humano. Entonces, yo Los creo que saberes son el tener esa complementarios. diversidad, Desde tu sí, perspectiva, es impresionante. los saberes son complementarios unos con otros, independientemente de cuál sea el enfoque de ellos mismos. Uh-huh. De acuerdo. O sea, Aspecto de no interesante quedarse por como en ahí. esto es una verdad. No, no es una verdad, ¿me entiendes? No es tu verdad y es como, no, así es, ¿no? Es que a veces uno se da cuenta que uno dice hay otras verdades, pero cuando uno las integra, tiene una comprensión contextual, fenomenológica, diferentísima. O sea, como que uno dice, oiga, yo esto no lo había leído desde ahí. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, trabajar con antropólogos es fascinante, es fascinante. Trabajar con lingüistas. Alguna vez cuando yo contraté a un lingüista en la oficina, yo le decía, vení, pero ¿cómo? Pues cuéntame tú cómo analizas y bueno, y vamos a mirar un poquito el tema de cómo aborda la realidad. Y él me decía, ¿por qué pensamos que detrás de los lingüistas no, decía él, es una de las ciencias más humanas que hay?
Y yo después ya entendí que no era el tema solamente de lo semiótico como proceso analítico, de entienda el código y bueno, sino también era el tema de que detrás de lo semiótico había unas construcciones culturales, unas conexiones emocionales, y yo dije, en esto siempre está el humano. O sea, el humano está ahí todo el tiempo. Y si, Sandra, si tú pudieras escoger dentro de todo lo que has desarrollado hasta el momento como un aporte de lo que tú pudieras decir, esto es lo más significativo que yo he podido ofrecer hasta el momento a la disciplina de la psicología, a tu profesión o a tu entorno, ¿cuál sería ese aporte más significativo, eso que te hace sentir a ti más plena, más llena de haberlo ofrecido, desarrollado? De que cognición, psicoanálisis y empresas pueden ir juntas. O sea que no es un tema donde uno dice, es que pueden ir juntas, porque detrás del humano en las instituciones hay unos procesos de pensamiento, hay un manejo de las emociones, hay unos matices contextuales a nivel del entorno donde te mueves, hay unas normas, hay unas reglas, hay unas formas de funcionamiento. Para mí lo más interesante es entender que todo eso que yo vi se juntó en una idea de querer humanizar el mundo de los negocios, ¿sí? Y de haber integrado eso de una manera pues llamativa, pues creo, o sea, para mí ha sido como, creo que es una buena perspectiva. De hecho, a mí cuando me escuchan piensan que yo no soy psicóloga. Hay unas personas que me dicen, ven, ¿y tú que estudiaste mercadeo? Yo no. ¿O eres antropóloga? No. O, sí, pero también es como psicóloga, yo sí. Pero sí es como rara, ¿no? Entonces yo le digo, sí, porque es lo que he visto y entendido es que, mira, yo no puedo debatirte que tú tengas una verdad y que eso, no, yo no puedo debatir eso. Tu verdad es tu verdad, pero venga, integremos conocimiento y encontremos una construcción colectiva porque eso ayuda más a tener simplemente distancia. Y yo creo que eso es para mí como el mayor valor, que eso que yo a veces veía como tan dividido, se juntó y se juntó con una perspectiva de aportar, porque yo les puedo decir que todo el tiempo estoy tratando de aportar un valor que realmente ayuda a la gente, a pesar que estoy en el mundo. Y cada vez que yo toco a un gerente, y cada vez que yo trabajo con alguien que toma decisiones, trato de llevarle esa perspectiva humana, porque él es otro humano igual. Sí, Entonces, y agradezco que has explicado a gran detalle esas situaciones que no son fáciles de asimilar para ningún ser humano, de por qué el trasfondo de ello. Interesante que nos compartas también, estimada Sandra, cómo has logrado manejar a una persona como tú que abarca gran espectro del conocimiento humano y te sigue encantando escarbar disciplinas y conocimientos y traerlos a lo que tú haces en tu empresa, en tu desarrollo de tu empresa. ¿Cómo has manejado esto actual? Bueno, no actual, pero desde un año atrás que inició esta intensidad de vivir en pandemia, en confinamientos, crisis, y tensiones sociales y demás, todos estos cambios tan fuertes que hoy en día por medios de estar viendo todo el tiempo las noticias, nos damos en cuenta de tiempo real de tantas situaciones tan agobiantes. ¿Cómo te has logrado tú adaptar o manejar toda esta situación? mira, yo tengo, ya es una filosofía de vida, yo soy agradecida constantemente y yo siempre pienso que las cosas pasan para algo. No solamente por algo, sino tienen un propósito. Entonces, para mí ha sido un pensarme en estas dimensiones y tener la empatía de pensar a todas las personas, tanto a mis colaboradores como a las empresas, como a las personas de una sociedad, cómo están funcionando. Yo creo que lo que nos enseñó y una de las cosas que yo generalmente hablo en los foros es, nosotros nunca nos habíamos sentido tan vulnerables, ¿sí? Y hoy entendimos que no depende, o sea, no importa si tú tienes plata, no tienes plata, tienes cargo, no tienes cargo, igual, todos ahorita somos iguales, ¿no? Entonces me parece que eso fue lo que más humanizó. Y yo a veces digo, qué bueno que, por ejemplo, gerentes que a veces están muy altos, o sea, gerentes, voy a poner VPs, escucharlos hablar de, uff, eso de estar en casa es difícil, para poder luego decir, es que yo estoy cambiando la perspectiva de qué significa una mujer en casa. Y para mí eso es súper valioso, porque yo digo, qué bueno que se estén abriendo otras miradas alrededor de esto y que veamos lo humano que está ahí. O sea, al final lo que nos está ayudando a entender esto es que somos humanos, que, pues, pucha, o sea, se nos afectó nuestra seguridad en general. O sea, es un tema vital, ¿sí?
y que no importa, volví y te digo, no importa si tengo plata o no tengo plata, igual a todos nos está pasando. Evidentemente hay personas que la sufren más que otros, pero escuchar un poquito hablar a ciertos grupos de eso, ¿no? De, oiga, yo entendí eso, entendí, por ejemplo, que uno puede tener depresión. O sea, hay gente que habla de esto, de la depresión, y son gerentes que siempre han estado en el poder, ¿no? Entonces ellos no podían mostrar debilidad, vulnerabilidad, tenían que siempre tenerlo claro todo, o sea, súper enfocado, Su y imagen empezar a de ser, hablar su imagen de ser una persona fuerte siempre. de que sí, no, o sea, usted mejor dicho, nadie lo puede derribar, ¿no? Usted allá es, mejor dicho, impresionante. Y ahorita hablar diciendo, es que a mí también me pasa, yo a veces no sé qué hacer con mis hijos y me desespero y a veces uno dice, oiga, es que mira, o sea, y por eso hablamos un poco de liderar desde el humano. Lo que pasa es que para yo poder liderar desde el humano me tengo que humanizar. Yo siempre les digo a ellos, usted no puede ir a humanizar al consumidor si no se humaniza usted. Usted no puede humanizar, de hablar de humanizar el liderazgo si no se humaniza usted. Entonces empezamos a entender que esa pregunta, que es más del ser humano, se volvió tan presente hoy en día, que es una gran oportunidad en medio de tanta dificultad. Eh, y de poder empezar a buscar como unas dimensiones de lo que significa realmente estar bien, de lo que significa el bienestar, de entender que como lo suntuario no necesariamente es un valor, que volver a lo básico es un valor gigante. Entonces siento que hay una regulación que estamos teniendo con todos estos cambios que yo digo, ojalá esto sea, pues siga fluyendo para bien, ¿no? Y para todo el proceso. Ojalá. Y en cuanto a retos, ¿qué retos vislumbras? O pensando prospectivamente, en cuanto a retos, ¿tú qué alcanzas a divisar desde la distancia, de aquí en adelante? Mira, yo en lo que yo, pues en el mundo donde me muevo, yo tengo un gran reto con el tema de la inteligencia artificial. O sea, eso, pues, de hecho, en el mundo donde me muevo, eso ya está ya muy instaurado. ¿Sí? Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo lo tenemos que automatizar, todo lo que tenemos. Entonces, siempre para mí ha sido un tema de, o sea, mi filosofía es el human centric, humano en el centro. Siempre tengo que buscar es humanizar datos, entender que básicamente puedes automatizar muchas cosas, pero automatizar la forma en cómo sentimos los humanos, y de la creatividad y los recursos que vamos haciendo, bueno, eso no sé qué tanto lo va a poder hacer una máquina. Muchos dicen sí lo vamos a poder hacer, yo digo ojalá que no. Pero digamos que hay un reto ahí, ¿no? Es un reto de todo esto de la tecnología, de hablar del mundo eficiente, del mundo de la conveniencia, y o sea, es como que vuelve otra vez la pregunta, bueno, eso es lo que nos espera y ahora qué vamos a hacer nosotros para poder entender que finalmente seguimos siendo personas y que estamos allí y que no nos podemos ir llevar por estos sistemas de manera como muy automática. Yo tengo ahí Me, me, como una pregunta me, alrededor. me llama la atención a mí, Sandra, que mencionas, y lo hiciste como en 2 o 3 ocasiones durante esta interacción contigo tan interesante, lo human centric, lo centrado en lo humano. ¿Es compatible en esa línea lo que aprendiste en el psicoanálisis con esa parte fenomenológica del humanismo? ¿Encuentras cierta afinidad en esas dos ponencias clínicas tan distintas la una de la otra? Claro, porque para mí lo humano no es la parte humanística. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí lo humano no tiene que ver con una disciplina. Para mí lo humano es entender que somos seres humanos, que sentimos, que vivimos, que somos imperfectos, que tenemos dolores, que no estamos completamente construidos, que nos construimos y deconstruimos todo el tiempo. Lo humano para mí es una flexibilidad que uno tiene de poder adaptarse a la vida. Entonces yo no lo veo tanto como si es que no sé, porque en algún momento, de hecho la palabra de qué sujeto, ¿no? Me acuerdo tanto que eran unas dimensiones de cómo entiende el sujeto en psicoanálisis. Entonces, yo lo que siento es que no veo lo humano como lo humanístico versus lo psicoanalítico, ¿sí? No, yo para mí, vuelvo y te digo, yo estoy muy permeada por el tema de Jungiano y para mí lo que yo he aprendido es que no hay normas que te dicen es mejor ser así que así o si tienes estos patrones eres más normal y eres un ser humano presente, consciente, etcétera. No, yo creo que lo humano es un desarrollo constante y lo humano es encontrar esa satisfacción personal. Para mí es más eso. Bajo cualquier circunstancia se encuentra esa satisfacción personal, esa regulación de su vida
Que si a usted le gusta el yoga, pues haga yoga. A usted le funciona. Ah, que a usted le gusta irse a hacer deporte para poder canalizar la ansiedad, pues haga deporte. Pero busque siempre que esos canalizadores sean muy positivos para usted. Entonces, es un poco para mí la visión del humano, más que la disciplina, porque digamos que yo, por ejemplo, antes sí yo era como, y este tema de conectémonos con la naturaleza, o sea, como que yo era muy también, muy cerebro, pero poco a poco he ido entendiendo que, bueno, o sea, esas son las dimensiones del humano que hay que respetar. Es Y eso es decir, ya comprendo un poco mejor que cuando te refieres a lo human-centric o al humano, no específicamente relacionado o esa conexión con el enfoque clínico humanista como tal. Gracias no. por haberlo aclarado. Y finalmente por hoy, Sandra, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta este momento? Yo amo investigar, yo amo descubrir. O sea, para mí yo creo que eso, a mí, por ejemplo, hoy alguien de Bavaria me llamó y me dijo, Sandra, es que necesitamos entender esto, cómo medir. Y para mí eso es como, ¡guau! O sea, dígame cuál es el reto y yo busco, creo, desarrollo. Me encanta mucho la creatividad, me encanta mucho el abrir nuevas perspectivas, me encanta mucho eso de poder construir nuevos conocimientos. Entonces, todo lo que sea descubrir, me apasiona. Y aportar con el descubrimiento más también, ¿no? O sea, no es el descubrimiento por el conocimiento, sino porque tiene un valor real. O sea, esas dos cosas me gustan mucho. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo, por el enriquecimiento que has aportado a esta articulación, a esta recolección de carácter cualitativo, de esculcar, de saber qué ha pasado con tantas personas que han enseñado psicología, que la han expandido, que la han profundizado, que la han desarrollado de distintas maneras, precisamente, específicamente en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, que fue, lo podría decir yo, la mata del conocimiento psicológico a grandes rasgos en Colombia, porque ahí se desarrollaron muchas áreas de esos saberes psicológicos a nivel nacional, a nivel del contexto colombiano. Y pues tú nos ofreces unos detalles muy fascinantes, muy particulares de esa historia y de ese desarrollo, de cómo se ha venido desarrollando desde sus inicios hasta lo contemporáneo. Muchas gracias por ese valioso tiempo y por tus aportes, por tus reflexiones, por tus recuerdos, por tus vivencias y demás. Eres muy amable por todo lo que nos has contribuido en esta oportunidad. No, muchas gracias, Albert, por la invitación. De verdad que lo disfruté muchísimo y bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, pero lo importante es que ojalá que esta perspectiva también pues les aporte una visión distinta, ¿no? Mil gracias.